Hoy en día el mundo está muy confuso y desorganizado, pero es el momento en que debemos guardar más nuestro corazón. Si el corazón pierde el balance y está desorientado, el diablo se mete y hace obras de hurtar, matar y destruir. Si vemos la Biblia, el gran profeta Elías también perdió el balance de su corazón y había estado desorientado. Él había juzgado a los 100 profetas de Baal en el monte de Carmelo y oró a Dios y hizo llover que se había dejado por 3 años y 6 meses. Él era gran siervo de Dios. Pero al estar atemorizado por la amenaza de Jezabel, inmediatamente huyó al desierto y buscó morirse debajo del enebro. Hermanos, el temor y la desesperanza pueden venirse a cualquiera. Al gran siervo Elías también y a ustedes también. Entonces, sobre todo, debemos guardar nuestro corazón. ¿Cómo lo podemos hacer? Si vemos el texto que hemos leído hoy, cuando el salmista está abatido y turbado, nos dice que esperemos en Dios. En Salmos 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, cuando esperamos en Dios, Dios nos ayuda y podemos ser más que vencedores, superando todas las dificultades, desesperanzas y angustias. Primero, el que espera en Dios es el que tiene a Dios como su amo en su corazón. Mientras vivimos en ese mundo, tenemos diversas dificultades. A nuestra vida espiritual, a nuestra vida cotidiana se acercan las dificultades. Dificultades de negocio, relaciones personales, matrimonial, entre los padres y los hijos. Sin cesar, estas dificultades nos llegan. También nuestro cuerpo se enferma, es débil y esas dolorosas dificultades físicas nos acercan. Siendo descendientes de Adán y Eva, no podemos evitar de ese tipo de sufrimiento. Porque después de que Adán y Eva habían pecado, donde quiera que vayan, se producen espinos y cardos y sufren por enfermedades y dolencias. Pero por nuestra propia fuerza no podemos superar preocupaciones, angustias, aflicciones ni desesperanzas de ese mundo. Pero si tenemos a Dios como amo en mi corazón, podemos vencerlos suficientemente. En Salmos 91 del 1 al 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, mientras vivimos en este mundo, nos encontramos con diversas tempestades políticas, económicas, y además hoy en día de la epidemia que está arrastrando al mundo entero. En esta situación debemos aceptar a Dios como amo, así que va a ser nuestro amo, Dios. Debemos pensar en ese Dios quien defiende de esta tempestad y es nuestro refugio, esperar en Él y creer que esos milagros van a realizarse en nuestro corazón. Y luego debemos confesarlo con nuestros labios, así que de verdad nos sucederán grandes cosas. En Salmos 91 del 3 al 6, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Así está escrito. Si lo tenemos a Dios como amo, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad nos dañará. Hermanos, en nuestros tiempos difíciles, el hecho de que Dios está con nosotros es gran consuelo, ayuda y fuerza para nosotros. Si entendemos
que Dios nos amó y nos dio su gracia a través de Jesucristo. En cualquier situación donde estemos podemos tener consolación, fuerza y esperanza. Dios hizo todo lo posible para salvarnos a través de Jesús. Le entregó a Jesús nuestro pecado, injusticia, enfermedad, maldición y muerte, y Él lo tomó todo en lugar nuestro y lo liquidó todo en la cruz. Entonces ustedes tienen la libertad del pecado, de los delitos, de la enfermedad, de la maldición, y tienen la bendición de la muerte, la vida eterna tienen ustedes. Por lo que, teniendo a Dios en nuestro corazón, debemos avanzar en adelante con denuedo, creyendo en su amor y ayuda. Segundo, el que espera en Dios es el que no mira las circunstancias, sino estar firme en la palabra de Dios. Debemos vivir poniendo esperanza en Dios, pero el cual es invisible. Pero Dios, Jesús y el Espíritu Santo son unánimes en la palabra, por lo que a través de la palabra Dios, Jesús y el Espíritu Santo obra. Por lo que deben guardar la palabra en su corazón y deben resistir a las circunstancias con esa palabra. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo que si se acerca la tentación del diablo, del pecado, debemos resistir con la palabra. Sí, la enfermedad con la palabra, contra espíritus inmundos con la palabra. Si viene la dificultad en los negocios con la palabra, orando por fe y hasta resistir contra el poder de la muerte, por lo que es muy bueno tener la palabra de Dios memorizada en el corazón. Yo todos los días antes de acostarme memorizo el Salmos 23 y al levantarme lo primero que hago memorizar la palabra de Salmos 23. Memorizando y creyendo en la palabra, el Espíritu Santo obra en el corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de haber proclamado esa palabra, no me falta nada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El poder maravilloso que está en esa palabra sostiene mi corazón. Luego, tercera Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si lo tengo memorizado, cuando me acerca, ¿cómo voy a vivir cuando tenga ansiedad, preocupación y temor? Pero como me dice la palabra en la Biblia, seré prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Así puedo pensar en eso, soñarlo, creerlo y proclamarlo con fuerza. Quizás cuando estén enfermos pueden memorizar la palabra de 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Así podemos estar firmes en esa palabra, podemos pensar en lo sanado, imaginar de lo sanado como si mirara una pintura de mi sanado. Lo debemos proclamar fuertemente, por cuya herida fui sanado. Aunque no puedo ver nada, no puedo oír nada, no puedo palpar nada, pero si lo proclamo por fe, entonces será hecho como he creído. Cuando se acerca el temor al corazón, qué bueno es la palabra de Isaías 41:10. No tema, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, si esta palabra entra en su corazón, se produce el ánimo y la valentía.
cuando no puede confiar en nadie, si está todo oscuro, la palabra de Dios entra en mi corazón como la luz y nos dice y me dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así me dice de esta manera, qué consolación más grande, es como si tuviera un ejército, ¿no? De esta manera, a través de la palabra de Dios, podemos vencer toda la dificultad y el temor. Entonces, el mejor regalo que nos dio Dios es la palabra. A través de la palabra se manifiesta Dios. A través de la palabra viene Jesús y obra el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que les recomiendo que memoricen muchas veces la palabra, que vivan en medio de esa palabra, cualquier cosa que tenga, en cualquier situación en que esté, siempre estén firmes en la palabra de Dios. Si estando en la palabra de Dios y lo tiene a Dios como su amo, se desaparecerán todas las angustias, temores y tendrá la ayuda de Dios. Tercero, el que espera en Dios es el que ora en las dificultades. Debemos orar porque para que Dios obre. Si no oramos, ¿cómo puede obrar Dios? Hasta que nos venga en nuestro corazón la convicción y la paz, debemos orar a Dios postrado. Dios nos dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tengamos dificultades, el mar rojo nos así impide. Si nosotros oramos, el mar rojo se dividirá. Antes en Frankfurt de Alemania había un hermano que él así padecía. Él no era coreano, era alemán, pero padecía de Lou Gehrig, de enfermedad de Lou Gehrig, y la gente le decía, ¿por qué usted siendo alemán? ¿Por qué va a una iglesia coreana? No pueden entender nada el sermón. Pero él dijo, aunque no puedo entender ni tengo intérprete, pero es la iglesia donde está la presencia del Espíritu Santo. Así asisto al culto, me siento que mi cuerpo se mejora. Entonces, él por su enfermedad de Lou Gehrig no se podía mover bien, pero él decía que todos los días estoy experimentando de los milagros, orando a Dios, porque Dios me dio los hijos, porque oré, por eso Dios me ayuda. Y Dios me ayuda a cuidarles, criarles a mis hijos. Y yo oré, entonces mi padre incrédulo llegó a convertirse al Señor y mi padre me compró una casa. Eso todo lo hizo Dios. Yo así no podía moverme, pero yo orando a Dios, Dios me hace todo. Entonces el quíntuple evangelio y la triple bendición cambiaron sus vidas y fue una gran fuerza, un gran poder para él. Entonces me escribió una carta de agradecimiento. De esta manera, hermanos, la oración tiene gran poder. Aunque esté enfermo, aunque no se puede mover por ser débil, a través de la oración puede hacer muchas cosas. El misionero Hudson Taylor en China también, cuando estaba enfermo y estaba en la cama, solo oró a Dios, pero Dios hizo todo, más cosas que él cuando lo podía hacer sano. Hermanos, hay muchas cosas que no podemos hacer nuestros humanos, los hombres, por ser débiles, pero nada es imposible para Dios Todopoderoso. Cuando tengan dificultades, dicen que no tengo esperanza, ya está fin, es el fin, pero el que espera en Dios no lo deben decir, esta fe está terminado, sino todavía no es tarde. Así lo debemos tener, porque todavía tenemos la oración. Dios siempre nos dice, todavía no está tarde. Si oramos, Dios obra, resuelve los problemas y abre el camino. Pero veo que muchas veces hoy en día así solo orar 2 o 3 veces y luego abandona. La oración es la guerra espiritual. No se termina tan fácilmente la guerra. No.
porque la guerra es así, luchar por vida. Entonces, la oración nuestra es contra los espíritus inmundos y contra el diablo. Por eso, para la oración se necesita la paciencia. Elías era el gran profeta de Israel que hizo llover, pero no oró solo una vez, solo por orar una vez se hizo llover, sino él al orar 2 veces no tuvo la respuesta. Entonces, oró hasta la 3ª vez y hasta la 7ª oración. Ahí se vio la nube como una mano y empezó a llover. Yo también, cuando oro por una petición de oración, también oro fervientemente. En el almuerzo oro, antes de acostarme también oro por esa petición, hasta que con ese deseo ferviente, oro hasta que se manifieste el milagro. Entonces, si una vez usted ha tenido un deseo ardiente, tiene que orar hasta que venga la paz a su corazón. En Éxodo 17, Josué, así con su ejército, tuvo la victoria. Pero fue por la oración permanente de Moisés en Éxodo 17 del 10 al 12. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La guerra, la victoria no está estar en el lugar, sino la oración que estaba detrás, que estaba en el fondo, decidió la victoria. Si Moisés hubiera abandonado en medio, entonces no habría ganado la victoria. Como oró hasta el final, no abandonando, por eso al final llegó a tener la victoria. Nosotros también, todas las cosas debemos luchar con la oración. Sí, en las iglesias coreanas nos enfrentamos a las diversas dificultades, pero como los israelitas lo hicieron con Moisés, Aarón y Hur, los servidores, los pastores, los creyentes deben orar sin cesar. Entonces nos dará la sabiduría, la inteligencia, el poder y la autoridad para que tengan la victoria luchando contra el diablo, el enemigo. Entonces, en el lugar en que estemos debemos orar. Todos los días debemos clamar al Señor todas las mañanas cuando hagamos esta lucha de vida. Entonces Dios nos dará la fuerza para tener la victoria. El éxito y el fracaso de la vida no depende, no está en el poder humano, sino está en la ayuda de Dios. Si Dios lo deja abierta la puerta, nadie puede cerrar. Si la deja cerrada, nadie lo puede abrir. Si Dios lo sube, entonces, hermano, en cualquier situación en que estén, ustedes no queden decepcionados, sino oren. Si oramos a Dios con todo nuestro corazón, así clamando a Dios, entonces el poder y la gracia sobreabundante, maravillosa, nos va a manifestar en nuestra vida. Entonces, la oración es el gran privilegio que Dios nos dio. Entonces, con todo corazón, con su corazón, hace fervientemente, sin cesar, que les bendigo, que oren al Señor en el nombre de Jesús. Este coronavirus lo podemos vencer con la oración, por la oración. Entonces, unos a otros, unánimes, debemos orar para conquistar esta enfermedad. Entonces no queden desesperados, sino sigan orando, oren sin cesar. Aleluya.
Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de ¿Cómo creíste te sea hecho? Hoy en día muchos viven con cargas pesadas y difíciles de llevar. Los cristianos, cuando se enfrentan a problemas de la vida, se acercan a Dios para orar. Pero para tener la respuesta, debemos dejar los pensamientos positivos y es importante orar por fe. Porque la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios, por fe, debemos pedir, pero eso lo debe ser entrenado. Los sentimientos, los sentidos, el reino de Dios no constituyen en los sentidos, en los sentimientos, sino por fe. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando oramos, cuando buscamos a Dios, hasta que venga la paz en el corazón, debemos buscarle a Dios. Cuando nosotros oramos fervientemente por los problemas que tenemos, incertidumbre, terrores, temor, angustias. Pero nosotros, orando a Dios, el Espíritu Santo viene con la respuesta. Cuando lo sentimos, nos parece que como si fuéramos trasladados a otro mundo. Tenemos la serenidad, la tranquilidad. Es que la cual es corazón de Dios. Ese corazón nos ocupa, nos gobierna. Sabrán los que ya han tenido muchas respuestas, como si Dios lo responde o no. La paz que tenemos en el corazón. Cualquier cosa que hagamos, si nosotros no tenemos la paz de Dios, en eso Dios no está con nosotros. Aunque en el lugar donde está lleno de incertidumbre, terrores, temores, cuando viene la paz de Dios, nosotros llegamos a la serenidad, a la tranquilidad, a otro mundo. La paz, la tranquilidad echó estas angustias, esos temores. La paz cuatridimensional gobierna el corazón. Por eso el Señor nos dijo, mi paz os doy yo, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando Dios nos da la gracia, la paz reina en nuestro corazón. Es muy diferente al del mundo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos dice que no tengamos temor, ni nos preocupemos. En Salmos 107, del 28 al 30, entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban.
Eso es la paz. Olas, tempestades, ¿dónde están olas, tempestades? Podemos encontrarnos con Dios. La paz absoluta empieza a gobernar, dominar su corazón. Eso es entrar en un mundo misterioso. De todos modos, los que se han encontrado con Dios, cualquier persona ya ha sentido la paz que en el mundo no se puede sentir. En Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro corazón, nuestros corazones, nuestros pensamientos, aunque se mueven por la tempestad, si nos encontramos con Dios, se quedan tranquilos. Así puedes sentir, eso es la felicidad. Se desaparecen el temor, la angustia y el terror, y el corazón está lleno de la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento que tiene el hombre que no puede imaginar. La paz que por el entendimiento del hombre no se puede imaginar, viene, nos guarda y nos protege. Entonces, llevando nuestra vida cristiana, tenemos que tomar la decisión de no retroceder, sino voy a encontrarme contigo, voy a ver a su cara. Yo, a través de la oración, consigo la paz en el corazón. Cuando se acercan muchas dificultades y ya no puedo aguantar más, en ese momento yo pienso que no podré sobrevivir más si no encuentro con Dios. Entonces voy a un rincón y oro y me encuentro con Dios. Tengo esa experiencia por el Espíritu Santo. Dios me viene con la paz, la cual sobrepasa todo entendimiento de Dios y ordena mi corazón. La felicidad, la felicidad se llena en medio de terrores, temores y preocupaciones. Entonces tenemos que encontrarnos con Dios. Teniendo problemas, si no se encuentra con Dios, ¿qué pasará? Cuando están así sufriendo por los problemas, deben tomar la decisión de voy a ver a Dios. Si Dios no me ve, yo no voy a retroceder. Entonces, teniendo con esa decisión firme de ver a Dios, Dios vendrá a vernos. Podemos encontrarnos con Dios. Y después de haber encontrado con Dios, debemos entregar nuestras cargas pesadas y difíciles de llevar. Dios lo quiere, que lo hagamos. En Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. En versión coreana se dice cada día, siempre toma nuestras cargas. Y este Señor debemos alabar.
todos los trabajados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Así, Dios nos está invitando. Y con esas cargas, quitándonos de esas cargas, debemos entregárselo al Señor y con todo nuestro corazón debemos dar gracias y cantar alabanzas a Dios. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a tener una relación buena con Dios? Nosotros orando a Dios, debemos experimentar de la paz sin falta. Y después de obtener la paz, debemos dejar nuestras cargas ante pies de Dios. Después de haber orado, Señor, yo te he entregado todas mis cargas, pero levantándonos, de nuevo lo recogemos. De nuevo está sobre nuestros hombros, cuando en ese momento de volver a tomar nuestras cargas en nuestros hombros, llevar nuestras cargas en nuestros hombros, para evitar de eso, tenemos que hacer la confesión con nuestros labios. Yo, con esa palabra que el Señor ha dicho, venid todos los trabajados, cargados, yo os haré descansar. Entonces, según esa palabra, yo se lo entregué a Dios, esas cargas. En el nombre de Jesús te mando fuera. Así es la oración. La oración no solamente así debe pedir, sino también es confesar con los labios, proclamar con los labios. Cuando nosotros tenemos lucha espiritual contra el diablo, es muy importante hablar con la boca. Cuando David se enfrentó a Goliat, no solamente oró, sino con la palabra se enfrentó contra Goliat. Tú vienes por la espada, por la paliza, pero yo te voy en el nombre del Señor, ejército de Dios. Eso no es la oración, sino es el enfrentamiento. Si ustedes resisten al diablo en el nombre de Jesús, el diablo se huirá a los 7 caminos. Entonces no lleve solo la oración de súplicas y de oraciones, sino tienen que resistir con la palabra. Yo, por la sangre preciosa de Jesucristo, fui lavado, fui perdonado. Entonces tú no me puedes afligir. En el nombre de Jesús fuera. Así debemos hablar, decir. Por su llaga fui sanado. Yo soy sano. Yo soy hombre sano. No me afliges. En el nombre de Jesús es mi tesoro. La pobreza, la maldición fueron quitadas por Jesús. Yo tengo la bendición de Abraham. Fuera la maldición. Así debemos decir. Así debemos resistir al diablo. Y esa oración carece de nuestro pueblo coreano. Señor, respóndeme. Señor, dame. Señor, te doy gracias, gracias. Y después no se desaparecen las murmuraciones, la duda, la angustia. Y entonces otra vez ora y pide, pero la duda no se desaparece, no se va. Eso es porque usted no resiste, no se enfrenta. Si podemos orar de manera, podemos así orar con súplicas, pero también debemos orar con enfrentamientos.
Cada vez que esa carga pesada vuelve a venir y va a ser puesta en los hombros, se necesita la confesión de labios. Tú cargas, te mando que fuera. Dios es el amor de Dios, es Dios de amor. Dios nos ama más lo que pensamos. Si nosotros orando se lo entregamos nuestras cargas a Dios, Dios nunca nos va a rechazar. Muchos hermanos dicen que se lo entrego todo en la oración de madrugada. Cuando oran en la madrugada, yo te entrego a mi esposa, a mi hijo y mi negocio también. Todas mis vidas cotidianas te lo entrego, cuídemelo. Así orando, la presencia de Dios nos calienta, pero al levantarse, de nuevo recoge mi esposo, mi hijo, mis preocupaciones, mis angustias. De nuevo, vuelve a recoger esas preocupaciones, esas cargas. Y nuestros líderes llevan ese bolso rojo. En ese bolso rojo recoge todo de nuevo, esas cargas. ¿Qué lo has recogido? Es que, Señor, me parecía que no lo vas a tomar, no lo tomarías esas cargas. Entonces yo me lo cuido a mi esposo, a mi hija y a mi hijo. A toda mi familia lo meto en mi bolsillo. Porque hay momentos en que no puedo recibir tu ayuda, entonces yo tengo que responsabilizarme de esas cosas. Así tenemos esa incertidumbre, esa inseguridad. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La obra de Dios, si vemos una obra de Dios, podemos así adivinar qué viene el siguiente. ¿Por qué? Dios no escatimó a su Hijo propio. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vestir? No os preocupéis. Todas esas cosas son los que se preocupan, los gentiles. Pero el Padre Celestial sabe que todos esos necesitáis. Primeramente busca el reino de Dios. Dios es el que nos busca. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, entonces Dios no nos va a abandonar, no nos va a desamparar, sino nos va a ayudar. En 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios es el que prepara para nosotros. Nosotros vemos con nuestros ojos las cosas así misteriosas que no podemos imaginar. Están preparadas de manera misteriosa, sorprendentemente, por Dios. Nosotros somos la preparación de Dios. Entonces podemos entregárselo todo a Dios. En 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Por eso, si se lo entregamos a Dios, Dios lo cuida y lo cumple. Lo debemos creer.
Y después de haber entregado todas nuestras cargas a Dios, debemos tener nuestra fe, debemos tener fe firmemente. Y nuestro mundo de fe no sea atacado. Dice Dios, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una palabra sorprendente, es asombrosa. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oramos primero y luego pedimos y se lo entregamos a Dios, y luego, aunque no podemos ver nuestros ojos propios, ya debemos así entender que ya lo hubiéramos recibido. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nosotros siempre debemos esforzarnos para que no entre la duda en nuestro corazón. Porque ese tesoro grande de Dios, que es Jesús, nos lo entregó. Entonces, ¿cómo Dios escatimará? No nos dará todas las cosas. Ya habiendo entregado a su Hijo, a su propio Hijo. Y Dios va a ser nuestro castillo en quien podemos confiar. Entonces, si una vez que hemos orado, debemos creer que ya lo hubiéramos recibido. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque no lo tengo en mis manos, pero considerarlo que ya lo hubieran tenido en mis manos. Eso es la fe. La duda se lo entrega el diablo. Muchos dicen que ¿cuánto hora le produce la duda? ¿De verdad será hecho? ¿Sí lo podré? Tú no lo puedes. Eso es imposible. Así le vienen esos pensamientos. Pero la duda se lo da el diablo. Si nosotros no debemos prestar atención al diablo, al que dice el diablo. Le dijo a Eva el diablo, Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Así el diablo le tentó a Eva. Entonces ella, ¿de verdad así será? Diciendo, empezó a dudar la palabra de Dios. Así ella fue engañada por el diablo. Así se empezó a temblar, mover el corazón de Eva. ¿Qué dijo Dios? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pero cuando empezó a dudar la palabra de Dios, al final cayó en pecado. Ella comió del árbol. Así la duda es el arma temerosa que usa el diablo. Los que dudan no pueden tener respuesta a su petición de oración. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así nos está advirtiendo la palabra. Por eso, cuando entras la duda en el corazón, lo debemos echar rotundamente, creer firmemente en Dios bueno. Cuando se acerca la duda, lo que puede echar es el enfrentamiento. No es súplica. Cuando yo ministraba en Sodemun, en la hora de oración de vigilia del viernes,
tuvimos hora de testimonios, de ser sanados, de ser echados del demonio, y había un testimonio inolvidable. Había un estudiante que tenía úlcera y él siempre recibía mis oraciones, y un viernes en la noche, que él se levantó las manos para dar su testimonio y dijo: si usted ora, el poder del Espíritu Santo va a obra, entonces la úlcera se mejora, pero de inmediato el diablo me trae la duda. Si empiezo a dudar, entonces de nuevo me duele el estómago. Hoy en día también yo tuve dolor en el estómago, pero después de haber orado fui sanado, y un día yo espero que sea sanado completamente. Pero decía, ay, que no puedo creer. Entonces todo el mundo se rieron, pero así, y ese testimonio, como no podía creer, siempre así entraba la duda, entonces estaba muy afligido. Entonces yo le dije que no lo diga eso, sino que si se viene de nuevo el dolor, diga que yo fui sanado por la llaga de Jesucristo. Diga, por su llaga fui sanado, por la llaga de Jesús fui sanado. Entonces el diablo se huye. Si usted confiesa que no puedo creer, entonces el diablo lo aprovecha y empieza a atacar más fuertemente el diablo. Entonces, el que impide la oración. Por la carencia de dar gracias y cantar alabanzas. La esposa del reverendo Billy Graham dio su testimonio sobre el poder del agradecimiento. Estaba durmiendo un día, pero de repente se despertó, y en ese momento le vino en su mente el nombre de su hijo. Y tuvo temor, y su corazón estaba lleno de temor y terror. Ay, a mi hijo, ¿qué va a ocurrir? Por eso empezó a orar por su hijo. Mientras oraba, Dios le dijo: déjate de pensar en los problemas, sino pienses profundamente en las palabras, en las cosas que puedes dar gracias. Tú siempre estás diciendo así desdichas, pero hablando de esas cosas no lo puedes superar, no lo puedes aguantar. Tienes que tener pensamientos, tienes que pensar en cosas positivas. Si nosotros decimos así, pensamos en nuestro corazón, sí, yo seré frustrado, yo así seré fracasado, si seguimos teniendo esos pensamientos negativos, nunca vamos a tener éxito. Dios es mi castillo en quien confiaré. Él me libertará de la tempestad y Él me guardará, Él me protegerá. Yo por Dios, yo estoy bien. El diablo, enemigo, fuera en el nombre de Jesús. Así debemos resistir al diablo con enfrentamiento. Dios le dijo: déjate de pensar en los problemas, sino pienses profundamente en las palabras de promesa. De inmediato ella abrió la Biblia y encontró el versículo de Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias.
leyéndolo, entendió que en su oración no había gratitud. No agradecía, sino así pedía y pedía. Entonces en medio de la oración empezó a dar gracias y alabanzas. Y ocurrió cosa sorprendente. Como se huyen de inmediato las cucarachas, al encender la luz, le pareció que alguien puso la luz en su corazón y sintió que el temor se huía a toda prisa. En ese momento, ella entendió algo muy importante, que el agradecimiento y la alabanza y la preocupación no pueden permanecer a la vez en el corazón. Cuando sí están afligidos, nosotros damos gracias y alabanzas. Como las cucarachas se esparcen, se huyen, la preocupaciones, temores, angustias se desaparecen también. Si damos gracias y cantamos alabanzas, el temor, la preocupación, la angustia se van. Entonces, en todas las situaciones debemos saber dar gracias. Según el reverendo Charles Spurgeon, si damos gracias por la bendición que hemos recibido, la cual se prolonga, y si damos gracias por la desdicha que hemos recibido, la cual se termina. En Salmos 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Que sea buenos tiempos o malos, si damos gracias a Dios y le cantamos alabanzas, Dios se alegra y va a obrar de manera sorprendente. Si tenemos el rencor en nuestro corazón, no podemos orar bien, no nos sale la oración. Si tenemos el rencor en nuestro corazón, el cual se llena de pensamientos negativos, y el que tiene rencor también queda infeliz. Cuando nosotros oramos, debemos quitar el rencor. En ese ministerio de 58 años, lo más difícil era no odiar al que yo le odio. Cuando era pequeña en nuestra iglesia, yo conversaba con todos bien, tenía buenas conversaciones con todos, pero después de haber crecido, después de haber sido grande la iglesia, en todas partes tengo enfrentamientos contra mí de todo el mundo. Y algunos ancianos me insultaron, me atacaron. Yo sé que esos hechos esta conspiración fue hecha por los ancianos de nuestra iglesia propia. Eso fue muy doloroso. Si me da una paliza a mí me gustaría también volvérselo. Pero si siendo pastor, siendo siervo de Dios, ¿cómo lo podía hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo podría hacer? Si me da paliza a la cara derecha, tengo que dar la izquierda. Si no me alimenta, entonces tengo que ayunar. Llevar ese tipo de vida no es fácil. Pero haciéndolo, Dios me da la gracia, Dios me bendice.
después también, en esa ocasión, después de haber terminado el juicio, tuve una entrevista y todas las emisoras cristianas lo iba a emitir. Eso porque pensando que va a ser una historia muy grande. Y quería así producir de nuevo esa lucha sangrienta entre los ancianos y yo. Pero el entrevistador quedó muy así decepcionado. ¿Usted no les odia? Así quería que yo se peleara con ellos. ¿No quiere que ellos así se fracasen? Así me lo preguntó, pero ¿dónde se reúnen las personas? Sí, siempre hay opiniones diferentes. Nuestros ancianos son hombres buenos, aunque ellos me insultaron, pero no me quejo de eso, porque ellos, de su manera, quería que nuestra iglesia saliera bien. Fuera sobre las ruedas. Pero entonces, ¿usted por qué? ¿Y ellos por qué denunciaron? Y de nuevo si pasa eso, no, ya no lo va a ocurrir. No debemos apresurarnos si tenemos problemas. Debemos tomar tiempo. Estando en el lugar de otro, teniendo compasión y entendimiento, debemos entender a otro. La iglesia es diferente al mundo. La iglesia donde se conversan con el perdón y con el amor, no con las palizas, con el puño. Lo debemos saber y entenderlo. Entonces, me preguntó, ¿usted ha sido por mucho tiempo golpeado por muchos? Pensé que usted piensa que usted está bien. ¿Y qué le pasa? ¿Cómo está tan bien a pesar de esos ataques? Porque yo he dado gracias a Dios por esas dificultades, por eso lo pude vencer, lo he podido vencer, esos dolores. Las buenas cosas son buenas porque son buenos, y las cosas malas también son buenas porque van a ser buenas. No debemos pensar que yo siempre tengo la razón, porque nuestros pensamientos, podemos tener pensamientos diferentes a otros, pero lo más importante es saber estar en el lugar de otro, entender la posición de otro
Y debemos pensar que para que yo crezca, Dios me ha permitido esta prueba. Así debemos pensar. Porque Dios es nuestro protector. Dios para guardarnos, para protegernos, nos entrena. Dios es nuestro refugio, nuestro castillo, en quien yo confío, en quien confiamos. Miles así se caen a mi lado, pero esas desdichas no me acercarán. Como Dios está con nosotros, lo que debemos saber es que las cosas buenas son buenas porque son buenas, pero las cosas malas también son buenas porque van a ser buenas. Si Dios está con nosotros, entonces siempre nos suceden cosas buenas. Marcos 11:20. Dios nos dice que debemos orar y perdonar a los que me odian, a los que me hacen enemistades. Debemos saber perdonar. No siempre debemos buscar nuestros intereses, nuestros beneficios. Estando en la iglesia, debemos actuarnos en el perdón y en el amor. Jesús cuando Jesús estaba en este mundo, Él no mató a sus enemigos, sino les dio la oportunidad de arrepentirse. Si Dios nos condenara, si Dios nos golpeara por nuestros errores, nadie va a ser salvo. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Con el amor nos acercamos y con el perdón entonces Dios nos escucha. Colosenses 3 del 13 al 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas esas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sígame por favor. Amad, perdonad y amad. Es lo que quiere Dios para ustedes. Si ustedes aman y si ustedes perdonan y aman, aunque tienen dificultades, no van a ser heridos. A través de esos elementos, Dios nos responde y está con nosotros. Todos trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es manso, y humilde. Ser manso y humilde es aprender bien y no ser arrogante a otros, sino tener conversaciones, tener comunión con otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús vino a esta tierra para salvar al hombre, no para matar al hombre. Aún hasta el último momento de Jesús, todo fue para salvar a la humanidad.
Filipenses 2 del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor nos amó hasta morir en la cruz, derramando su sangre. Por morir en la cruz, llevó las cargas del pecado, los delitos, la enfermedad, la maldición y la muerte en lugar nuestro. Por eso, cuando nos encontramos en el problema, no quedemos frustrados, sino entreguemos todas nuestras cargas al Señor y oremos por fe. Y todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Entonces Dios hará obras sorprendentes conforme a esa fe. Cuando yo era pequeño, en el pueblo, yo vivía con mi padre, que tenía un huerto. Y un día mi padre, ahí abajo, mírame a mí, Yungi. Y entonces al mirar a mi padre, que estaba en un lugar un poco más alto que yo te he mentido una vez. No es necesario que mi padre me miente. Entonces mi padre me dijo, 1, 2, 3. Entonces cuando yo lo cuento, tú te saltas. Mi padre estaba así ahí abajo y yo estaba en un lugar un poco más alto, y si mi padre no me abraza, no me recoge, entonces ¿cómo hago? Entonces yo tenía miedo. Padre, sí, ciertamente me tiene que recogerme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, así no puedo. Por fin, yo no pude saltar, porque yo pensé que mi padre no tenía esa fuerza para recogerme, para recibirme. Pero ¿qué dice nuestro Dios? Todos así cargados, trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. Tú vienes a mí y consigues la paz. El Señor en este momento, sáltate y vente en mi seno, en mi abrazo, en mi brazo. 1, 2, 3, debemos saltarnos y entregarnos a Él. ¿Podrán hacer? Amén. Nuestro Señor nos ama y confía en nosotros para recibirnos. 1, 2, 3, después de 1, 2, 3, entonces llevó la cruz. La cruz es su yugo. 1, 2, 3, si nos saltamos, por eternidad, Dios nos perdona, nos salva, y los enfermos, 1, 2, 3, serán sanados. Porque el Señor les recibe, y los que están en pobreza, en dolencia, 1, 2, 3, pueden también saltarse. Contando 1, 2, 3, si creen en Él, entonces les alimenta, les da el pan de cada día. Y al morir, si nosotros confiamos en el Señor, como el ladrón que estaba al lado de Jesús, podemos estar con el Señor en el paraíso. Los que están trabajados y cargados, vengan a Jesucristo, que nos ama, que tiene mucho poder.
Entonces sus problemas no son problemas para nuestro Señor, porque ya nos lo mostró en la cruz. Por eso ahora, llamando 3 veces, Señor, 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 vamos a orar todos juntos.